voy a ir a la transacción de liberación de órdenes de compra, donde el nivel, el superior o el último nivel está pendiente por aprobar esta orden de compra, ¿sí? Una vez que el responsable, el último nivel responsable de aprobar una orden de compra, procede a hacer esa actividad y guardar la orden de compra, en este momento que se libere esta orden de compra y que se ha liberado el documento terminación 106, ¿sí? Pasamos al portal, ¿sí? Del lado del portal, como proveedor, ya como proveedor voy a acceder al portal, ¿sí? Voy a revisar mis documentos como proveedor, y ese documento se notificó, ¿sí? Un segundo. Ese documento fue notificado, ¿sí? Donde le está informando al proveedor que hay una nueva orden de compra. Esta notificación es del momento de aprobación a que se entrega al proveedor, prácticamente son entre 3 y 5 segundos que el proveedor está informado de que existe una nueva orden de compra para que él la suministre. Él entra al portal, se ubica en su orden de compra, puede revisarla, puede revisar qué es lo que contiene la orden de compra, ¿sí? Este es el input de un proceso end-to-end entre el comprador y el proveedor y tesorería, ¿sí? Él revisa cada una de las posiciones que tiene esta orden de compra, como la cantidad de cada una de ellas, la unidad de medida, el precio unitario que negoció con su proveedor y con su cliente, el importe de cada una de las posiciones, ¿sí? Y adicionalmente, si vemos aquí a nivel cabecera, le está informando al proveedor el subtotal de la orden de compra, el importe que corresponde del impuesto de IVA y el total de esta orden de compra. Si yo quiero seleccionarla, pues me dice que esta orden de compra aún no se ha dado la entrada de mercancía, y es correcto porque en este momento lo está notificando al proveedor. Una vez que el proveedor recibe esta orden de compra, procede a la preparación del suministro de los bienes que le han solicitado. Ok, posteriormente el proveedor, ¿sí? Posteriormente el proveedor entrega la mercancía o los bienes al área de recepción de su cliente, la persona responsable de hacer la verificación. Oye, Me comentan que tu audio no se escucha. escucha. ¿Puedes apagar tu micrófono y No, apago el mío. Ok. ¿Me escuchan bien? ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien, Joel? A ver, habla, Joel. Bueno, vamos a continuar con el proceso de la entrada de mercancía. Sí me escucharon, ¿verdad? ¿Se escucha mejor? Si nos pueden, por favor, comentar. Se escucha. Ok, gracias. Bueno, el responsable de la recepción de mercancía, ¿sí? Va a registrar la nota de entrega, va a registrar si es que trae carta aporte, ¿sí? Y un texto genérico. Presiona Enter para que le desglose los bienes que va a recibir. Estos bienes son, como lo mencioné, el responsable hace una verificación cuantitativa y cualitativa de cada una de las posiciones que va a recibir. Como todas las posiciones están ok, se marcan en el sistema ok, verificamos A ver, y contabilizamos. otra vez. Prende Ok. tu micrófono. Una vez contabilizada la entrada de mercancía, pasamos nuevamente al portal. En el portal está notificando al proveedor que su mercancía se ha recibido con su cliente y que se ha contabilizado la entrada de mercancía en la fecha y hora que se ejecutó esa transacción. Si el proveedor verifica su orden de compra ya en el portal,
¿sí? Y efectivamente se reflejan las posiciones que ya fueron contabilizadas por su cliente, ¿sí? Inicia un proceso, el sistema le notifica que cargue su XML del CFDI del orden de compra que suministró. Para proceder a hacer esa actividad, va seleccionando las posiciones que corresponden a la factura que va a cargar en este momento. Y va seleccionando una a una para ir verificando tanto cantidades como precios, ¿sí? Ok. Bueno, una vez que seleccionó todas las posiciones que va a facturar, él puede verificar el subtotal que ha seleccionado con el subtotal de su orden de compra, ¿sí? Ok. Para proceder a la factura, presiona el botón siguiente y aquí el sistema le va a solicitar la selección del XML y la selección del PDF, ¿sí? Una vez que seleccionó los dos documentos, presiona continuar, el sistema le informa de la operación que va a realizar, ¿sí? Y luego para validar que un doble check de confirmación de datos, ¿sí? Presiona confirmar y la factura fue contabilizada en SAP y va a regresar un documento contable, ¿sí? Voy a ficharme a SAP, ¿sí? Donde va a ir al documento de compra. Y aquí aprovechando nada más para contestar una pregunta, la notificación del proveedor se hace a través del portal, pero también se hace a través de correo electrónico. Ok. Para quien preguntó sobre si solamente se hacía a través del portal, no, se hace también a través de correo electrónico. Ok. Bueno, yo voy a ver la orden de compra, ¿sí? Voy a la pestaña de históricos de pedido y efectivamente veo la entrega de mercancía y también veo el documento de facturación. Me voy al detalle y el portal contabilizó la factura de forma automática. Esta operación es muy importante porque existe un proceso de validación de datos fiscales que se hacen de forma manual, estar verificando el sello digital, estar verificando los importes, estar verificando las cantidades. En este caso, el portal se encarga de hacer esas validaciones. Toda la información que viene en el XML hace la validación. Voy a proceder a ver el documento contable como una mera revisión de datos, ¿ok? Y se contabilizó completo. La factura fue contabilizada en su totalidad. Ok. Posteriormente, ya en los zapatos del equipo de tesorería, este equipo de tesorería va a ser a proceder a contabilizar el pago. Este pago lo va haciendo el equipo. Voy a registrar los datos para registrar ese pago. Si quieres hacer un comentario. Sí, como vemos aquí, lo que nos está mostrando Joel, pues es lo que es un portal de proveedores que debe ser una extensión del aplicativo, que en este caso es el portal de proveedores, es YPortal, como una extensión hacia el socio de negocio que está interconectado con el proceso de aprovisionamiento en línea, ¿no? Por eso ahorita Joel está navegando entre el ERP y entre SY Portal para que se vea la interacción de la integración entre proveedor y la compañía. Ok, gracias, Rodrigo. Bueno, ya una vez que registró el equipo de tesorería los datos necesarios para hacer el pago, lo hacemos con referencia a un documento para este caso, ¿sí? Pueden ser N documentos o de acuerdo como lo realizan en su empresa.
Sí, lo estoy haciendo de forma individual, pero lo podemos hacer de forma masiva con la F-110. Ya una vez que vemos que el saldo es correcto, grabamos el pago y de igual manera, me voy a fichar al portal, el proveedor le está notificando que se ha generado un nuevo pago con el folio 15, terminación 40. Esas notificaciones, como lo acaba de comentar Rodrigo, son notificaciones que se hacen en el portal como también en el correo. Existen dos correos, un correo que es el vendedor del lado del proveedor y cuentas por cobrar del lado del proveedor que les están llegando los correos. Dependiendo de la actividad, en este caso, como hablamos de un pago, pues le está llegando al responsable de cuentas por cobrar del lado del proveedor. ¿Sí? Ok, vamos a revisar. En este lado voy a ir a ver mis facturas, yo como proveedor. Esta es la factura que se acaba de contabilizar. ¿Sí? Y esta factura, esto es lo que contiene la factura, los datos como el UID, como la fecha de emisión, como la forma de pago, ¿sí? Que fueron validados al momento de hacer la carga de la factura. Todas las posiciones que vienen dentro de la factura con sus importes, ¿sí? Y le hace la referencia a qué orden de compra corresponde ese pago y esa factura, a qué documento de material. Con esta información, todas las aclaraciones que normalmente solicita el proveedor y que para el proveedor implica tiempo y una persona que esté haciendo verificación, seguimiento de los pagos, de las facturas, de la orden de compra, si ya se contabilizó, si ya le dieron la entrada, si ya cargaron si el cliente ya cargó la factura, si ya se programó su pago. Todas esas actividades, y muchas veces el proveedor llama a cuentas por pagar o en su defecto llama al comprador para que le ayude a dar seguimiento a cada una de esas entregas o de órdenes de compra y de cuándo le va a pagar principalmente y si ya se contabilizó. Esas actividades manuales con un portal de proveedores lo podemos facilitar. Y es ya esta actividad, esta integración de todos los integrantes del portal de proveedores es muy ágil y muy fácil de vigilar. Ya una vez se generó el pago, ¿sí? Yo puedo ver mis complementos, ¿sí? Aquí tengo este historial. Ahorita fue el último que estoy registrando. Aquí el proveedor fue una factura PPD y por lo tanto necesita cargar su complemento de pago. El proveedor entra, selecciona el valor que le corresponde, viene a cargar el complemento, selecciona su complemento, ¿sí? Y le da seguimiento. Siguiente y siguiente. Confirma. Y del lado, uno de los temas que tenemos muy comunes es que cuando hemos vivido con nuestros proveedores, es que cuando ellos requieren que se cargue el complemento de pago, el proveedor le tiene que estar llamando o les deben estar confirmando que su complemento de pago, que si por favor lo comparte para respaldar los pagos que realizó el cliente. Con esta actividad deja de ser necesario ese tema. Aquí hay un candado. Cuando el proveedor no carga su complemento de pago, el sistema manda 3 notificaciones. La primera la hace el primer día del mes siguiente, recordándole al proveedor que no ha cargado el complemento del pago X, del que corresponde. Después, al tercer día del siguiente mes, vuelve a hacer la misma. Si es en el caso cuando no cargan el complemento. Y en el quinto día del mes siguiente, si no ha cargado su complemento de pago, se bloquea la carga de facturas. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a poder recibir órdenes de compra para que lo suministre,
Él va a poder entregar los materiales y contabilizar la entrada de mercancía, pero al momento de cargar sus facturas, el portal no se lo permite porque tiene complementos o un complemento de pago pendiente por cargar, ¿sí? Una vez que carga su complemento de pago o los complementos de pago que pendientes, él puede, en ese momento se habilita el sistema y puede cargar sus facturas. Ok, me voy a fichar al sistema, ¿sí? Joel, si gustas, aunque tenemos una sección de preguntas y respuestas al final, pero sería importante que ahorita que estás mencionando la funcionalidad de la integración de SY Portal con SAP, pudieras contestar algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si no coinciden los importes de la factura con los de la orden de compra? ¿Cómo se manejan las entregas parciales? Ok, primero voy a responder la pregunta de las entregas parciales. Las entregas parciales, el sistema, cuando nosotros vemos las entradas pendientes de mercancía, corresponden a la entrada de esa, a lo que entregó el proveedor. Por ejemplo, si una orden de compra es de 10 unidades y el proveedor, por ejemplo, materia prima, es muy común que existan entregas parciales y se hacen cortes periódicos, por ejemplo, semanales y en algunos casos mensuales. Se van haciendo entregas parciales y se van reflejando en el portal. Al momento de cargar su factura, que corresponde a una semana, si están entregando entregas diarias, les comento, materia prima es muy común, que se va entregando como es material a granel, se van entregando en camiones de 8 toneladas o 16 toneladas y cada entrega de mercancía corresponde a esas 8 toneladas. Al final del periodo, si es semanal, él toma todas sus entradas de ese periodo semanal y lo carga a una sola factura, ¿sí? Y con eso va controlando la facturación de las entregas parciales. Y al final del mes no es obligatorio que la orden de compras haya sido suministrada en su totalidad, pero sí hay un corte mensual, ¿sí? Y otra factura que corresponde a lo que es el periodo de la facturación. Y la otra pregunta... Dice, ¿cómo es que SAP realiza la verificación de factura en automático? Sí, ahorita pasa eso. Ahorita contesto esa pregunta. Hay dos validaciones. La validación es de negocio, que está enfocado a las cantidades, a los importes, a los indicadores de impuesto, principalmente por cada posición. Hace una validación el portal que coincidan tanto los importes como las cantidades y también importes de impuesto. Ok. Ahora, ¿cómo el sistema, voy a contestar la última pregunta, cómo el sistema hace la contabilización de la factura? Bueno, primer paso, ya hizo las reglas de negocio, ya se validaron. Que les comento son los importes, indicadores de impuesto o indicadores de retención, en el caso de cuando aplica una retención, ¿sí? Y el importe subtotal y el total. Eso lo hace con la que le llamamos reglas de negocio. Ya pasa el primer chequeo, ok. Después viene la validación. Bueno, y eso lo hace la factura, el XML versus la entrada de mercancía, ¿sí? No versus la orden de compra. El importe, el precio unitario sí es con referencia a la orden de compra, pero las cantidades con referencia a la entrada de mercancía. Ok, valida, está ok, y empieza a hacer las validaciones fiscales, que es el sello digital, el UID, la forma de pago, el método de pago, todas las normas fiscales las valida y es ok, ya tiene toda la información para contabilizar la factura y es como se refleja aquí, como lo estamos viendo. No sé si existe otra pregunta. Sí, Eric comenta que cómo SAP realiza la verificación de factura en automático. Ok, es justo ahorita el comentario que les estoy haciendo, ¿no? Ok. Las validaciones fiscales y validaciones de negocio. Y no se requiere realizar ningún desarrollo para ejecutar esa acción porque finalmente esa verificación de factura se hace contra contra la parametrización que existe dentro de SAP o dentro del ERP, ¿no? Bien, existen otras preguntas. Dice,
Si rechazan la orden de compra, ¿le llega al usuario el motivo por el cual se rechaza? Si la rechaza el proveedor o si la rechaza el proveedor, algo en la negociación estuvo mal, porque una vez que creamos orden de compra es cuando ya el proceso de negociación ya se rebasó y ya tenemos una orden de compra aprobada en tanto precios y cantidades y fechas de entrega. Entonces no existe un rechazo, no debería de existir un rechazo por parte del proveedor. Esa actividad no la tenemos incluida de que si llegara a suceder que el proveedor por alguna razón extraordinaria no va a entregar en la fecha y forma la orden de compra, aún no tenemos implementada esa interacción. Sin embargo, si el comprador por alguna razón tuvo una error de registro de la orden de compra en cantidades, en precio, hasta en el número de proveedor, podría darse el caso, al momento que se hace el reinicio de la liberación, cuando se hace el reinicio de la liberación, el sistema notifica al portal que la orden de compra entró en un estatus de modificación. Y ahí pueden suceder dos cosas. Una, que la cantidad, es un ejemplo, que la cantidad no fue el correcto, tenía la posición 10 unidades y realmente eran 100. El comprador modifica 100, entra a proceso de liberación y se actualiza el portal con los valores que fueron modificados. Esa podría ser una opción. La segunda opción es de que se equivocó de proveedor, un caso muy crítico, que se equivocó de proveedor y entonces va a cancelar la orden de compra. De esa manera, le llega al proveedor el estatus de cancelación de orden de compra y el motivo de la cancelación para que esté enterado. No sé si tenemos otra pregunta, Dice, si la tenemos tiempo. la notificación del pago al proveedor es cuando se contabiliza la propuesta de pago, pero no forzosamente significa que ya se realizó el pago a su cuenta bancaria. Si No. el proceso interno es primero, generar la propuesta y después se realiza el proceso bancario, ¿cierto? Es correcto. Tu observación es correcta. Si recuerdan, le comenté que la notificación era de la contabilización del pago. Esa se realiza y posteriormente hacemos el retiro o el depósito directo al proveedor. Ok. ¿Cada proveedor necesita una licencia? No, como proveedor no necesita una licencia. Sí. Luego dice, en una entrada de mercancías, ¿qué pasa que pasa por almacén, pero el producto está pendiente de ser liberado por calidad? ¿Hasta ese momento procede la entrada de su factura? Es correcto. Cuando tenemos materiales críticos con características de evaluación de control de calidad, el estatus es un movimiento de bloqueado o en control de calidad. Por lo tanto, en ese evento no le llega al portal, no le llega al proveedor la notificación hasta que control de calidad lo libere. Ok. Faustino pregunta, ¿qué pasa con los proveedores extranjeros? ¿Cómo hacen una validación? Ok, muy interesante la pregunta. En el proceso que ahorita vimos de una compra nacional, también lo soporta el tema de importaciones. En el caso de importaciones, existe una carencia muy grande, que no tenemos un XML para que el proveedor lo cargue. Sin embargo, ahí solamente podemos hacer validaciones de negocio, no fiscales, por carencia del XML. Entonces, cuando el proveedor extranjero carga sus importes, porque ahí es manual, él carga el importe el total de su factura, no carga cada una de las posiciones, sino nada más el total. ¿Sí? El sistema hace una validación de la entrada de mercancía, ¿sí? De la entrada de mercancía versus el importe total que está registrando el proveedor. El proveedor registra su número de factura manualmente, su importe total de forma manual y
y el sistema hace la validación del importe total versus la entrada de mercancía y se contabiliza esa factura. Ese es el caso del proveedor extranjero. Si dentro de ese proceso de compra existe un flete nacional, el proceso de carga de gastos adicionales de compra, el proveedor carga su XML y su PDF como lo vimos en la compra nacional, ¿sí? O en su caso, el aduanero tiene dos elementos relevantes para registrar su factura. Uno que es sus honorarios. En el caso de honorarios, sí existe un XML por parte del proveedor aduanero y hace una validación sobre esos importes, ¿sí? Y el segundo elemento que carga el agente aduanero son los importes de lo que corresponde a los impuestos de importación como el IVA del PRE. No existe un XML, es un ejemplo, el IVA del PRE. De igual manera, él tiene que registrar el IVA que corresponde al PRE, ¿sí? Y cargar esa factura. El día de hoy estamos trabajando ya apoyándonos de la IA para que haga una validación de esos documentos y el proveedor no lo registre de forma manual, como se los platiqué. Esperamos que muy pronto, ya apoyados con la nueva tecnología, podamos hacer esa validación de los PDFs que va a cargar el proveedor extranjero o el PDF que va a cargar lo que corresponde al IVA del PRE, por ejemplo. Gracias, Joel. Pregunta Sandra, en el caso de facturas de proveedores de transportes que requieren carta aporte, ¿te llega primero la carta aporte con su factura para llevarse el flete? No, al momento de que llega a la recepción, uno de los documentos que recibimos, y si recuerdan al momento de registrar la entrada de mercancía, ¿sí? Lo mencionaba, que el de la área de recepción registra su nota de entrega y la carta aporte si es necesario, ¿sí? Si en el caso que sea necesario para poder validar que existe una carta aporte. Bien. ¿Hay alguna validación con respecto a la lista negra del SAT? Es correcto. Sí. Sí. ¿Cómo se controlan estos para su pago? Si el proveedor está en lista negra, es rechazada la factura. El momento que la carga el proveedor, el CFDI y el proveedor se encuentra en lista negra, es rechazado. Y le dice el motivo del rechazo.